Ahí está. Ahí está. Se escucha. Ya, ya. Perfecto. Bueno, si les parece bien, empecemos con una oración, y para empezar a la predicación. Padre bendito, Señor, que tú que eres el Rey del universo, el creador de todo, el Señor de nuestras vidas y quien es el mejor maestro, te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos das oportunidad de estar reunidos aquí, ocupándonos de conocer tu palabra, de conocerte un poco más a ti, conocer tu plan y el que nos puedas dar también la oportunidad de que este estudio que tienes hoy preparado y que vas a transmitir a través de mí, sea útil para nuestro entendimiento, nuestro crecimiento como cristianos, entender más y más qué es lo que quieres de nosotros, cómo trabajas con nosotros, cómo se transforma nuestra vida y que también, Padre, tú nos des la oportunidad de que esto lo podamos usar para compartir con otros, que como hemos visto siempre hay gente necesitada de ti. Te pedimos, Padre, que sea útil para ese propósito y te pedimos que tú cuides todo para que este mensaje llegue a la persona adecuada, allá donde nos siguen a distancia y también a los que estamos aquí reunidos. Te pedimos, Padre, todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, como hemos estado viendo una serie de estudios que ha dado Jesús, hemos estado hablando en las últimas semanas del tema de la gracia. Y pues el estudio de hoy es también sobre el tema de la gracia. Y bueno, al prepararlo, les platico que me encantó el estudio porque pues, nos habla de quiénes éramos, nos habla de cosas que pasan a lo largo del tiempo. Y vamos a estudiar precisamente eso, ¿no? Cómo por gracia somos salvos, ¿no? Ese es el contenido. El estudio se llama Salvación por gracia solamente. Y pues de ahí de una vez les adelanto que esto nos ayudará a también disipar algunas dudas que tenemos, principalmente cuando somos recién nacidos en Cristo, ¿no? Bueno, decirles que el estudio se va a abocar a estudiar Efesios capítulo 2, ahí es a donde nos vamos a enfocar principalmente, aunque veamos algunos versículos que están a lo largo de la Biblia, pero vamos a estar concentrados en Efesios 2, ¿no? Y bueno, pues primero decirles que en el capítulo segundo del libro de Efesios, pues hay uno de los pasajes o versículos más memorizados por los cristianos, ¿no? Que incluso le anda compitiendo a Juan 3:16 y al Salmo 23, que son como los más memorizados, ¿no? Digamos que en tercer lugar está Efesios 2, 8 y 9, ¿no? ¿Qué nos dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Ese versículo está muy presente siempre en nuestras predicaciones, ¿no? Y es de los, como les decíamos, más memorizados. En este pasaje, lo que vemos que dice es muy similar a lo que está también dicho en Juan 3:16, pero quizás de una manera más erudita, como era Pablo, ¿no? En su exposición más teológica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Aquí nos está diciendo cómo Dios nos salva, ¿sí? Por gracia, porque por gracia sois salvos. Nos está diciendo cuál es el canal a través del cual viene la gracia, o sea, cómo surge la gracia, que esto es por fe, ¿no? Por medio de la fe, ¿no? En el versículo 8. Y cómo es que Dios nos salva, no por obras. ¿Sí? Entonces, vemos básicamente el contenido de cómo es que obtenemos nosotros la salvación, ¿no? Ahora, para comprender todo el contexto de estos versículos de 2, 8 y 9 de Efesios, es importante, pues bueno, acordarnos brevemente lo que ya hemos venido estudiando en las predicaciones anteriores,
donde hemos visto también parte del pasaje de Efesios capítulo 1, ¿no? En donde ahí Pablo presenta a la gracia desde la perspectiva de Dios, digamos desde el punto de vista de Dios, ¿no? En donde el Padre nos escoge en Cristo, el Hijo nos remide del pecado y el Espíritu Santo es el que termina la obra sellando esta redención, este perdón, al llamarnos en fe a Cristo. Entonces, en el capítulo 2 de Efesios ya nos empieza a describir Pablo cómo es que la salvación hace algo concreto en la vida del cristiano, ¿no? Entonces es, digamos, diríamos los abogados, es la aplicación de la salvación al caso concreto, ¿no? O sea, el caso concreto somos cada uno de nosotros, ¿no? Cómo esa gracia que está ahí se refleja ya en nuestra vida, en tu vida, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, aquí les digo que me encantó el preparar el estudio porque me estaba dando cuenta de que también está hablando de mí y de mi caso personal, ¿no? Y yo te invito a que también lo vayas viendo desde esa perspectiva y que vayas recordando cómo fueron las cosas de tu salvación por gracia, ¿no? De tu venir a Cristo, como coloquialmente decimos, ¿no? Entonces vamos a regresarnos un poquito en lo que es el capítulo 2 y empecemos por el versículo primero, ¿no? Efesios 2:1, ¿no? Es que es a donde nos vamos a enfocar, ¿sí? Efesios 2:1 y vamos a ir hasta el versículo. Primero empezamos con el versículo 1, ¿no? Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Entonces aquí lo primero que va a hacer Pablo para explicarnos cómo opera la gracia en la vida de cada uno de los creyentes es llevándonos al pasado del creyente, ¿sí? Aquí es descrita en un versículo el dónde andábamos nosotros, ¿no? Dice, muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Entonces, primero tendríamos esta primera revelación de Pablo hacia nosotros del cómo andábamos en la vida, ¿no? Y bueno, pues primero hay que decir que pues está declarando algo muy fuerte, ¿no? Algo muy cierto, pero algo que no es pues, agradable, ¿no? Estábamos en la vida viviendo muertos en pecado, ¿no? Y aquí podríamos decir que a esta realidad hay como que tres maneras de responder de la vida antes de ser creyente, ¿no? Dice aquí, nosotros pensamos en que hay personas que no se dan cuenta de que están muertos en pecado, viven como si nada pasara. Podríamos decir que ellos se autoconsideran que están sanos, ¿no? Estos podríamos decir que son como los optimistas, ¿no? Y las frases que diría el optimista son, el mundo está mejor y el futuro viene mejor, ¿no? El mundo va para arriba. Pero esto es dicho contra toda la evidencia, ¿no? La evidencia del mundo es que estamos rodeados del mal, la gente hace el mal. No hay uno solo bueno, ¿no? Pero el optimista niega esa realidad y se echa porras, ¿no? La segunda forma en la que vive el creyente es una postura más realista, ¿no? O sea, sí reconoce que hay problemas, pero todavía declara que hay esperanza, ¿no? En la postura esta realista, pues se abandona el optimismo de los que le echan porras al mundo y a la vida y a sí mismos, ¿no? Y ya decreta o declara algo diferente, ¿no? Realista nos dice frases como esta, algo está mal con el hombre, pero la situación no es desesperada, aún tenemos esperanza, ¿no? Te dice algo así como,
después de todo, la humanidad, pues ahí va sobreviviendo, no se ha destruido, ¿no? Aunque hayamos estado a 2 minutos de destruirlo todo, ¿no? Ahorita yo preparando esto me acordaba, ¿no? Del tema de el reloj del fin del mundo, ¿no? En los años 60, cuando había la crisis de los misiles, este grupo de científicos creó un reloj para decir que cuando el reloj llegara a la medianoche, era el momento de la guerra nuclear y la devastación del mundo, ¿no? En aquella crisis, el mundo llegó a 2 minutos para la medianoche. Bueno, les platico que hace el año pasado, el reloj lo movieron y estuvimos a menos de 1 minuto, a 45 segundos para la medianoche. Por los conflictos en la guerra en Rusia, Ucrania, las amenazas de todo el mundo, el que ya habían movilizado tropas y buques y cosas de ese estilo. Entonces el reloj se movió a 45 segundos para la medianoche, ¿no? Y así estamos, ¿no? Pasando de los 5 minutos a los 45 segundos y estos realistas por lo menos reconocen que ahí hay un problema, pero no se dan cuenta de algo, que en su vida, en su experiencia en el mundo, pues ni siquiera es que estén bien, que hay un poquito de esperanza. La realidad es la que declara Efesios 2:1, están muertos, ¿sí? El hombre sin Cristo, sin Dios, antes de conocerlo, está muerto, ¿no? Y esa es, digamos, la tercera posición, que es la que yo llamaría, y así la consideramos, la posición bíblica, ¿no? En ella el hombre no está ni bien, ni tampoco tiene esperanza. El hombre está muerto para con Dios, ¿no? Y eso es justo lo que nos está diciendo Efesios 2:1, ¿no? Que lo repetimos, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esto nos hace recordar lo que ya le advertía Dios al primer hombre, ¿no? Entonces, vámonos a Génesis, capítulo 2, versículo 16 y 17. ¿Sí? Génesis 2, versículo 16 y 17. Dice aquí, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí lo que está hablando Dios es precisamente del pecado, ¿no? Desobedecer a Dios es pecado, ¿no? Cualquier desobediencia, ¿no? Cualquiera de ellas es pecado y está describiendo la consecuencia. Ciertamente morirás, ¿no? Mentir, desobedecer a Dios. Obviamente, intentar matar a alguien es desobedecer a Dios. Pensar en que quiero matar a alguien es desobedecer a Dios. Y no hay desobediencias más graves que otras. Todas tienen como consecuencia ciertamente morir. Morir en pecado, morir cuando se termine nuestra vida para siempre, ¿no? Estar condenado a un suplicio eterno, ¿no? A la ausencia de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Y bueno, en esta circunstancia de estar muerto, ¿sí? Pues el hombre no puede reaccionar y hacer algo para ir a Dios y ganar una salvación. O sea, no puede solucionar su problema, ¿no? No puede accionar. O sea, el hombre muerto bajo tierra no puede hacer nada, no puede actuar, no puede buscar su propia salvación. El no creyente, antes de conocer a Cristo, se puede esforzar, ¿no? Y un poco hemos tenido vivencias y experiencias de personas que tienen eso, ¿no? Que están en esa circunstancia. Buscan,
en la psicología, buscan en la meditación, buscan en cursos de superación personal, buscan, pero buscan el lugar equivocado. Y se esfuerzan mucho, invierten muchos recursos, invierten mucho tiempo y no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque están muertos. Porque para poder hacer algo necesitan tener primero vida, ¿no? Y ese es el tema de nuestro estudio de hoy, ¿no? Ahora, otra circunstancia que también tenemos que platicar. Las personas y nosotros mismos, antes de conocer a Cristo, además de muertos, podemos tener diferentes actitudes en esa muerte espiritual, ¿no? Y es que podríamos ser activos en el pecado, ¿no? ¿Sí? Que es un poco lo que habla el siguiente versículo de Efesios 2. Entonces vámonos otra vez a nuestro pasaje, a Efesios versículo 2. Capítulo 2, versículo 2, ¿sí? Y aquí lo que vamos a ver es que el hombre está muerto para con Dios, ya lo viene diciendo el versículo 1, y acá además está activo, ¿no? Dice Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Entonces esta es otra actitud también, ¿no? O sea, otro de las descripciones de cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo, ¿no? Andábamos pues hasta contentos en el mundo, ¿no? Yo personalmente les platico, yo era de estos que no se daba cuenta que estaba muerto, sabía que tenía muchos problemas, estaba muy incómodo, pero además contentísimo con las cosas del mundo, ¿no? Pues que quería, según yo, apagar el vacío que sentía, escuchando la música que me gusta, gastándome dinero en conciertos, en ir aquí, en ir allá. De pronto, pues eso se me pasaba de moda y ahora iba a hacer deporte, o no sé, buscaba llenar vacíos con las cosas que daba el mundo, ¿no? Y el problema de eso es que si nos agarramos de las cosas del mundo, no buscamos a Dios, ¿no? Apagamos esa necesidad, ese vacío momentáneamente y no buscamos a Dios, ¿no? Entonces eso es lo que nos está diciendo Efesios 2:2. Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, ¿no? Que ahora se pone de moda una droga, pues esa la probamos, ¿no? Que ahora se pone de moda el trago, pues eso probamos, ¿no? Y andamos activos en el pecado, ¿no? Eso nos está hablando Efesios 2:2. Dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿no? ¿Está hablando de quién? Del enemigo de Satanás, ¿no? Haciendo lo que él te va poniendo en el camino, ¿no? Recordemos que ese es el trabajo de este enemigo, ¿no? Tentarnos, ¿no? Ponernos a la orden el pecado, ¿no? Entonces andábamos conforme a las tentaciones que nos va poniendo, ¿no? Yo me imaginaba pues a Satanás haciendo eso, ¿no? Poniéndote oportunidades de pecar. Pues tú tienes el albedrío de elegir o no esas tentaciones, ¿no? Y aquí el tema es que estando muerto, tampoco puedes reaccionar a evitar esta tentación. Bueno, en esa época ni siquiera le llamamos tentación, ¿no? Le llamamos las cosas que me gustan, las cosas que me hacen vivir, las cosas que me hacen crecer, las cosas que me hacen ser quien soy, ¿no? Acumular dinero, acumular fama, acumular riqueza, acumular, no sé, aprobación social, ¿no? Y luego la aprobación social viene de cosas realmente absurdas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando era muy joven que pues había dos caminos, ser el buleador o el buleado. Y la aprobación social viene de ser el buleador, ¿no? Es decir, el que maltrata a otro, ¿no? Porque entonces eres fuerte, etcétera, o sea, en el mundo de los hombres, ¿no? Entonces, pues les digo, o sea, estas tentaciones que están ahí para sentirte más,
son tentaciones que te pone el enemigo, ¿no? Y andábamos muy contentos ahí, ¿no? Dice aquí además el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Los hijos de desobediencia son los pecadores, ¿no? Los que están contentos desobedeciendo a Dios, ¿no? Y hay una tercera forma de hablar de ese pasado de nosotros los creyentes, ¿no? Del pasado de las personas que no creen en Cristo, ¿no? Y está descrita en Efesios 2:3, ¿no? Que es el siguiente versículo. Aquí estamos hablando ya de una esclavitud al pecado, ¿no? O sea, un problema mayor, ¿no? Dice, entre los cuales, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿sí? Entonces aquí podríamos dividir en dos partes este versículo, ¿no? Uno en donde estamos haciendo ya de manera como por costumbre todo lo que son los deseos de la carne, ¿no? Y pues estamos hablando de todos los deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? Y que son a veces pues, prohibidos, ¿no? Prohibidos por la moral, pero prohibidos por la ley, ¿no? Pues se me antojó el teléfono que trae Miriam y espero un descuidito y, ¿no? Porque se me antojó. Y porque se me antojó, entonces le arranco un beso a una persona, una mujer, ¿no? Porque se me antojó. Recibo una cachetada, pero me llevé el beso robado, ¿no? Y luego ya está canciones de esas cosas, ¿no? Y satisfaciendo esos deseos, ¿no? No me doy cuenta que estoy transgrediendo las normas de Dios, ¿no? No me doy cuenta de que estoy acostumbrado a vivir en ese pecado, ¿no? Haciendo estas cosas pues hasta por costumbre, ¿no? Dice aquí en Efesios 2:3, ¿no? Haciendo la voluntad de la carne, ¿no? O sea, no la voluntad de mi mente, de mi moral, de mi entendimiento, ¿sí? O dice la voluntad de la carne. O sea, como si ya no pasara por mi pensamiento, ¿no? El decidir hacer algo, sino simplemente satisfacer el deseo que tengo, ¿no? Dice, y de los pensamientos, ¿no? ¿Sí? Decían en psicología, ¿no? Empiezan las pulsiones, ¿no? Las pulsiones básicas del ser humano, ¿no? El dormir, el comer, el sexar, ¿no? Y entonces todas estas pulsiones aparecen, pero antes las piensas, ¿no? Y aquí te está hablando también de eso, que empiezas a gobernar por un pensamiento desviado, ¿no? Entonces empiezas a idear cómo conseguir algo que quieres, ¿no? Y después lo pones en práctica, ¿no? Se me antojó ahora traer este automóvil. Oye, no tienes dinero, pero pues tengo tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces doy el tarjetazo, ¿no? Y luego te vienen problemas, pero de entrada lo que haces es hacer lo que tu pensamiento te dicta, ¿no? Tu familia a lo mejor no tiene para solventar ese gasto y esto implica poner en problemas pues, la manutención del día a día, pero no importa, fue lo que pensé, que era bien para mí, no para la gente que depende de mí, ¿no? Egoísmo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nos está hablando de estar esclavizado, ¿no? O sea, ya hacer algo que ni siquiera tú gobiernas, ¿no? El pecado te está gobernando, ¿no? De eso está hablando, ¿no? Y ya la parte final nos está hablando de una cuarta forma de vivir muerto en el pecado, ¿no? Que es esto de la noción de los hijos de la ira, ¿no? Lo vemos en Efesios 2:3, en la parte final. Dice, y éramos por naturaleza, fíjense, por naturaleza, o sea, naturalmente, o sea, nacimos para eso, hijos de ira, ¿no? O sea, nuestro comportamiento reflejaba que siempre habíamos estado como esto, hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿sí? O sea, todos estábamos en este mundo haciendo esto, pecado de manera consuetudinaria, ¿no? Día, tarde, noche, o sea, y si hubiera una tercera fase, pues también estaríamos ahí pecando, ¿no? O sea, este es el hombre
antes de conocer a Cristo, ¿no? Muerto, activo en el pecado, esclavizado en el pecado, y pues llegamos a ser hijos de la ira, ¿no? Y fíjense que es bien interesante este tema, ¿no? En el estudio que me comparte Carlos, llama la atención de una palabra, ¿no? En el original griego de este versículo de Efesios 2:3, en la palabra ira, ¿no? En griego es orge. Y dice aquí, fíjense que es bien interesante el significado de esta palabra orge, de ira. Es aquel enojo que va aumentando de manera paulatina. No el enojo violento, que sería la palabra tumos, que está en otros lugares de la Biblia. Aquí usa la palabra orge. O sea, la ira, o sea, el enojo que va creciendo paulatinamente. ¿Cómo crece paulatinamente? Pues viviendo toda una vida en pecado. Viviendo, como les digo, día, tarde y noche, consuetudinariamente pecando, ¿no? Entonces, orge, esta ira, esta manera de actuar en el pecado, contento en el pecado, habituar al pecado, nos lleva a esto, a ser hijos de ira. Y les platico que cuando estaba leyendo yo esto, dije, oye, pues, este estudio está hablando de mí, ¿no? De quién yo era, ¿no? Yo les platicaba que yo me ponía a debatir con las personas que me hablaban de Dios, ¿no? Y me enojaba. O sea, digo, al final soy abogado y no le rehuyo a un pleito, ¿no? Porque pues vivo de atender pleitos, ¿no? Pero en el tema de Dios yo era especialmente activo, ¿no? Y me enojaba. O sea, ¿cómo podía alguien tener fe en Dios si era una idea absurda? O sea, yo a ese nivel estaba. O sea, yo sí les confieso, pasé por todas estas etapas, ¿no? Muerto en pecado, activo, esclavizado e hijo de ira. Y entonces uno dice, bueno, en ese estado, tú, Armando, ¿qué puedes hacer para salir de ahí? La respuesta bíblica es nada. ¿Sí? No podemos hacer nada, ¿no? Pero aquí es donde viene la gracia de Dios, ¿no? Es donde viene la parte que es maravillosa en este pasaje de la Biblia, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es? Cambiando el tiempo, vimos primero el pasado, ahora, ¿cuál es? El presente, ¿no? Entonces veamos Efesios 2, pero ya ahora los siguientes versículos, 4 al 8. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Cómo se resuelve el asunto. ¿Cuál es el presente del creyente? ¿Sí? Entonces veamos Efesios 2, 4 al 8. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice aquí entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? Aquí, como les digo, en estos 4 versículos, vemos la maravillosa misericordia de Dios, la gracia en una potencia enorme. O sea, porque estamos hablando de que repara a una persona que estaba con los 4 estadios que les platiqué, que estábamos hablando. O sea, este personaje que llega a ser hijo de la ira, de pronto algo pasa. Y aquí está bien descrito, ¿no? Dios, rico en misericordia. O sea, porque esa misericordia no se acaba, ¿no? Al peor enemigo de Dios, dice aquí, por su gran amor, estando muerto en pecado, dice, lo resucitó, ¿no? En el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Otra vez, si la salvación hubiera dependido de mí,
de ese personaje que estaba perdido en su vida y que además disfrutaba pelear con quien hablara de Dios, pues no iba a hacer absolutamente nada. Y no era posible porque estaba yo muerto. Como decíamos hace un rato, la salvación viene solo por acto de Dios, por su intervención, porque además Él es el que tiene el poder de cambiar las cosas. Lo primero que hace, por gracia, es regresarte a la vida. Dice aquí, entre paréntesis en el versículo 5, por gracia sois salvos, ¿no? Por gracia también lo podemos interpretar como de manera gratuita, sois salvos. No tuviste que hacer nada. ¿Sí? Ese señor que estaba en el estatus de hijo de la ira, no tuvo que hacer nada. De hecho, en mi caso personal, ni siquiera estaba en mis planes. O sea, ni siquiera, ¿no? Traía quizás el plan, como ya les he platicado, de acercarme a la que hoy es mi esposa, ¿no? Pero pues por otros motivos de esa época, ¿no? Me agradaba, me parecía alguien extraordinario y muy raro, porque además tenía una paz que era muy notable en un ambiente en el que no podías tener paz, ¿no? En un trabajo muy demandante, y ella se distinguía por eso. Ella ya era cristiana, ¿no? Pues te digo, mis intenciones eran distintas, ¿no? Cuando por fin ella me invita y yo acepto, pues ella me había invitado varias veces a predicaciones, pero yo no había aceptado, y cuando por fin digo, órale va, pues para mí fue revelador el que en esa predicación me dijeron, y seguramente me citaron Efesios 2, pero ya no me acuerdo, pero si hay algo que con lo que salí de esa predicación, es que yo tenía un problema y que ese problema se llamaba pecado, y que yo no podía resolverlo, que necesitaba de un poder mayor. Y eso me pareció que nunca lo había oído, que era una verdad que yo no podía controvertir, porque aun cuando yo discutiera del tema de Dios, sí reconocía el tener un broncón que no podía resolver. En esa época yo no podía ni dormir. Dormía 3 horas. ¿Por qué? Pues porque yo decía, tengo la cabeza llena de ruido, ¿no? ¿Qué hizo Dios ese día en mi caso personal? Yo recuerdo que regresé a mi casa después de la predicación. Escuché que el pastor Rogelio en esa ocasión dijo, ora, pídele a Dios las necesidades que tengas, y no es que lo pongas a prueba, pero pídele, ¿no? Y eso hice. Dije, bueno, a ver, si es que esto que me dijeron es cierto, ayúdame a dormir. Y dormí muy bien, como no había dormido en años, ¿no? Yo te puedo decir que ahí fue donde tuve una pequeña prueba de esa salvación, ¿no? Después me puse a orar, no quiero decir ese mismo día, pero en los siguientes veces que acudí a predicaciones, escuché ya el mensaje de salvación, escuché la oración de salvación, la hice y mi vida empezó a cambiar, ¿no? Lo que hizo Dios para que yo pudiera empezar a acudir a predicaciones fue resucitarme, darme vida. A partir de que me dio vida, yo ya empecé a hacer algo. Y entonces, como lo describía Jesús hace unos minutos, empecé a entender cosas que no entendía, ¿no? Empecé a leer la Biblia, y el entendimiento que tenía cerrado, de pronto se abrió. Y de pronto empecé a entender mensajes que para mí eran, pues, literal, como si estuviera leyendo griego, ¿no? O estuviera leyendo hebreo, ¿no? O sea, pues sí hay cosas que están bonitas, pero no entiendo el sentido. Cuando Dios me dio de nuevo cuenta vida, ya pude entender, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando. Eso es lo que hace Dios, y este es nuestro presente, ¿no? Entonces, este es un tema de que lo va resolviendo también poco a poco, ¿no? Poco a poco y al ritmo de cada uno, ¿no? Carlos Treviño nos ha contado muchas veces que él, cuando hace decisión por Cristo y empieza a ir a predicaciones y lee la Biblia,
pues muy pronto en su vida empezó a predicar, ¿no? O sea, casi lo hizo en un periodo muy corto, ¿no? Otros nos tardamos más, ¿no? Y otros cuando lo hacemos decimos, ay, todavía no estoy preparado, pero Dios empieza a trabajar con uno y ya lo está haciendo, ¿no? Entonces, ese es el trabajo, ¿no? Primero Dios nos resucita, nos da vida, y después nosotros ya empezamos a tener esta manifestación de que estamos vivos. Estamos ahora haciendo cosas que no iba a poder hacer el hombre pasado, ¿no? ¿Qué más vemos en este pasaje de Efesios 2, 4, 8? Aparte de que por la gracia somos salvos. El que dice el versículo 6, y juntamente con él nos resucitó. ¿Sí? Aquí yo les digo que me llamó mucho la atención la palabra juntamente, ¿no? Juntamente con él, ¿no? Estamos participando de su salvación, ¿sí? Él, recordemos, Jesús venció a la muerte, ¿sí? Y solo por haber vencido a la muerte, él es capaz de darnos también la salvación. O sea, eso es lo que lo logra. Entonces dice aquí, y juntamente con él nos resucitó. O sea, estamos participando de la salvación que él consigue, ¿no? Entonces eso también es bien importante que lo apreciemos de este versículo, y yo te diría, aprópiate también de eso, ¿no? Cuando somos recién nacidos en Cristo, tenemos muchas veces la duda de si con la oración fue suficiente, ¿no? De si, aunque sigo tengo la intención de leer la Biblia, cambiar mi vida y declarar a Cristo mi Señor y Salvador, pues sigo en pañales, ¿no? Y en ese sentido de pronto viene la duda de, ¿y si seré salvo? ¿Y si será cierta la promesa de salvación? Pues apropiate de este versículo, ¿no? Dice, juntamente con él nos resucitó. Quiere decir que tú ya tienes salvación y vida eterna de manera gratuita, porque dice que por gracia sois salvos de manera gratuita, ¿no? ¿Qué es lo que vemos también aquí en estos versículos? Nos está hablando del presente, pero también nos está hablando del futuro, ¿no? Y vemos aquí dos momentos distintos del futuro, ¿no? En el versículo 7 y en el versículo 8, ¿sí? Los leemos si les parece bien. Efesios 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Este es un futuro, vamos a decirlo así, distante, ¿no? No es inmediato, es el futuro que viene. Está hablando aquí de siglos, ¿no? Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Pues tenemos 2000 años después de Cristo. Tenemos un montón de ejemplos de vidas transformadas. Tenemos ejemplos y documentos que dan cuenta de lo que Dios ha hecho en la vida de muchas personas, ¿no? Sus apóstoles. Pablo, perseguidor de Cristo y de cristianos, ¿no? Que de pronto lo resucita de su muerte, ¿no? O sea, espiritual, ¿no? Y de ser el perseguidor se convierte en el gran predicador, ¿no? En el autor de varios libros del Nuevo Testamento, ¿no? Y esa labor, esa actividad de poner en cartas doctrina emanada de Cristo mismo, emanada de Dios, pues ha cumplido lo que dice este versículo, ¿no? Muestra en los siglos venideros, ¿sí? Los 2000 años que llevamos, abundantes riquezas de su gracia, o sea, la vida de Pablo, el testimonio de Pablo, de los apóstoles, lo que está descrito en Hechos, pues es eso, ¿no? Pero además, misioneros posteriores, ¿no? Que han
actuado en todo el mundo, que han llevado el Evangelio a los lugares más recónditos, ¿no? Gente que dedica su vida de conocer idiomas a traducir la Biblia en otros idiomas, ¿no? Y bueno, no sabemos, ¿no? La evidencia de las grabaciones digitales, ¿no? que estamos teniendo aquí en esta iglesia y en otras iglesias y en otros ministerios, pues se queda ahí en la nube para que el que tiene acceso a ello las pueda ver, entender. Y bueno, pues ahora Dios dispone de todas estas cosas, ¿no? O sea, de pronto a los cristianos nos da miedo el internet porque se encuentran ahí abominaciones, pero también en internet hay el evangelio, hay predicaciones, hay pues, bibliotecas completas para descargar y profundizar en la palabra de Dios, ¿no? Programas de software y todo eso. Se está cumpliendo, ¿no? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Yo pregunto, ¿cuántas personas van a ser salvas por toda esta actividad de misioneros y de este tipo de herramientas, ¿no? O sea, Dios sabe, Dios las pone ahí, Dios pone en el corazón de sus hijos, de los creyentes, el compartir la palabra, ¿no? Y también yo te digo aquí, apropiate de este futuro distante, ¿sí? Que a lo mejor ahorita no lo ves, pero pues Dios trabaja así, ¿no? Dios puede ver el futuro de generaciones, ¿no? Y esto es de lo que nos está hablando el versículo 7. Y el versículo 8 nos habla de, pues digamos, una conclusión, ¿no? Que es el resumen del pasaje completo, ¿no? Y que es donde empezamos, ¿no? En los versículos más memorizados para los cristianos, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? O sea, estas cosas, esa transformación tan increíble, esta transformación tan milagrosa y potente que refleja el poder de Dios, en principio es por gracia, ¿no? No hiciste absolutamente nada. Y ningún creyente, ninguna persona a la que tú le compartas, necesita hacer nada, ¿no? Necesita solamente tener el corazón abierto, pero pues, ni siquiera él va a abrir el corazón. Va a venir Dios y lo va a abrir por él. Y solo a través de eso es que va a poder empezar a acercarse a Dios. Y se le va a empezar a abrir el entendimiento, como nos decías de la persona que conociste, ¿no? Que pues te estás dando cuenta de que está entendiendo cosas, ¿no? Y que las está asumiendo y le están dando paz y va a tener una tranquilidad en medio de un montón de problemas, ¿no? Por gracia sois salvos, ¿no? Y salvos, resucitados, con nueva vida, por medio de la fe, ¿no? Y la fe es esto que cada creyente tiene, ¿no? O sea, la manifestación de que su confianza, su certeza está en Dios. No está en las cosas que él cree que puede hacer, en las cosas que puede conseguir, sino en que esto se lo dejo a Dios, ¿no? Le dejé, ¿qué? Cosas importantísimas, mi vida, ¿no? La dejo en tus manos, Dios. Mi futuro lo dejo en tus manos. El día de mañana lo dejo en tus manos, Dios, ¿no? Tú sabes por qué pasan estas cosas. Tú sabes por qué tengo ahorita este problema. Tú sabes por qué está en riesgo mi trabajo o ya me quedé sin trabajo. Confío en ti, porque eso es lo que me toca hacer. Tengo fe en ti. Tengo fe en que incluso el día que me muera voy a tener vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Y como luego los seres humanos somos afectos a confundir las cosas o a que se nos olviden, termina el versículo 8, después del punto y coma, con una aclaración. Y esto, no de vosotros, ¿sí? La gracia no vino por algo que tú hayas hecho, por algo que tú te hayas ganado.
No vino porque tienes una cara bonita, eres simpático, eres listo. No vino por eso. Porque el hombre que eras era el Señor pecador, ¿no? Vino no de vosotros, sino don de Dios. O sea, el mérito, la estrella de esta historia es de Dios, ¿no? Dice aquí también, continuando en el pasaje, nos vamos a un par de versículos más adelante. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? O sea, ahora ya nos está diciendo qué es lo que le pasa al creyente que ya tiene nueva vida, que ya fue salvo, ¿sí? Solo hasta ese momento puede entender y puede hacer buenas obras, ¿no? ¿Sí? Y aquí esto es también una enseñanza bien importante que tendemos también a los seres humanos en general a malinterpretar y deformar, ¿no? Como si las buenas obras nos ganaran la salvación. Aquí está al revés, está totalmente en otro orden, ¿no? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Otra vez, el mérito es de Dios, para buenas obras. ¿Ok? El por qué somos salvos es para cumplir una obra de Dios, ¿no? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? O sea, las buenas obras tampoco van a ser nuestro mérito. Ya las preparó Dios. Ya están ahí preparadas para que uno las ejecute, ¿sí? Yo te diría, son las oportunidades que tienes de compartir el Evangelio. Ya las puso ahí Dios, ¿sí? La oportunidad que vas a tener mañana, la oportunidad que vas a tener el próximo año, o la oportunidad que vas a tener el próximo sábado, ya la diseñó Dios, ya la puso en tu camino. Nada más es ejecutar. Es una obra de Él, ¿no? Y ese es el propósito de tu salvación, ¿no? Yo también alguna vez me pregunté, pues, bueno, ¿y por qué Dios me salvó a mí, no? ¿Por qué? Digo, sí sé que es por amor, lo está diciendo Efesios 2, pues por amor, ¿no? Pues sí, pero ¿y cuál es el plan? ¿Por qué me salvó en el contexto y en la circunstancia específica donde yo estaba muy mal y empezó a reformar mi vida? Pues sí sé que me ama, pero si hay algún plan adicional, es el hacer las buenas obras que ya preparó, ¿no? Las buenas obras que tiene en su plan. Y qué mejor buena obra que compartir el Evangelio a otros, ¿no? Ese es el propósito. También apropiatelo. Ok, soy salvo, soy creyente, soy parte de la familia de Cristo, soy cristiano, Cristo pequeñito. ¿Para qué? Para compartir el Evangelio, para cumplir la buena obra preparada desde antes, ¿no? ¿Sí? Ese futuro es el que también tenemos, ¿no? Ya nos está hablando de las cosas que vienen, de nuestro trabajo cristiano, de la obra más importante que hay que hacer, ¿no? Y también, por ejemplo, lo dice de otra forma, 1 Corintios 2:9. ¿Sí? Vamos a ver 1 Corintios 2:9. Y ya pronto terminamos. ¿Sí? Dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. ¿Sí? Sorpresas, ¿no? Cosas que no hemos imaginado, que no teníamos en nuestro panorama. O sea, imagínense ese señor que les decía, era hijo de ira, ahora dedicado a hacer las obras que quiere Dios. ¡Wow! O sea, no sé si ustedes exclaman lo mismo.
wow, o sea, la transformación de cada una de nuestras vidas es enorme, ¿no? Y dice aquí, son las que Dios ha preparado para los que aman, los que le aman, ¿no? Entonces también nos puso amor para con Él y nos ha preparado ese futuro que es impresionante, ¿no? Es un futuro de hacer las buenas obras, las obras que quiere Cristo, la obra que vino a hacer Cristo, ¿no? Difundir el Evangelio para salvación, ¿sí? Y reitero, porque les digo, a veces los seres humanos nos da por que se nos olviden las cosas. Las obras no salvan. Las obras son la prueba de que somos salvos, ¿no? Y esto lo va a reiterar también la Biblia en otros versículos que son bien importantes también, ¿sí? Si les parece bien, vamos a unos cuantos, que es Santiago 2:18, ¿sí? Santiago 2:18. Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que las obras buenas preparadas por Dios, estas que están en nuestro futuro, solo las puedes tener, solo las puedes hacer si tienes fe. Hacer obras sin tener fe no sirve de nada. No le sirve de nada a nadie, ¿no? Nadie se gana su salvación haciendo lo que él considera bueno, ¿no? Porque ya de entrada, hacerlo de esa forma no es bueno, ¿no? Ahora, aclaro, las obras no te ganan la salvación, pero las obras sí son importantes, ¿sí? Que como decíamos, es manifestación de que ya eres salvo, es manifestación de que Dios ha triunfado en tu vida, ¿no? O sea, Dios triunfó, te transformó, te dio vida y ahora estás haciendo lo que es bueno. Y lo más importante, compartir el Evangelio, ¿no? Las obras, entonces, les digo, son esa manifestación de que la salvación es real, ¿no? Y vamos a ver 3 versículos ya para finalizar de cómo el propio Jesús ha declarado que esas obras que vienen posterior a tener fe y salvación son importantes, ¿no? Vamos a Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Aquí está hablando Jesús. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? ¿Sí? ¿Qué necesitas para seguir a Jesús? Fe. Saber que Él es el Señor y Salvador, ¿no? Negarte a ti mismo, es decir, olvidar el hombre pecador, el hombre, como dice Pablo en otro momento, el hombre natural, ¿no? Ese hombre acostumbrado a hacer el pecado. O sea, niégate a eso, ¿no? Niega tus deseos de carne, de los que está hablando Efesios 2, ¿no? Y sígueme, ¿sí? Niega a ti mismo, ¿sí? Que si disminuya el yo y que el yo sea suplantado por Cristo. Y entonces ya me puedes seguir, ya puedes hacer la obra, ¿no? que quiere Dios. Vamos a ver también ahí en Lucas, un poquito antes, Lucas 6, versículos 46, y luego nos vamos a saltar a 49, ¿sí? Lucas 6, versículo 46, y luego vamos a ver el 49, ¿no? Dice Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Sí? Pues aquí está muy claro, ¿no? Es importante hacer las cosas que Cristo dice, ¿no? Porque si no, nada más estamos hablando en vano y declarándolo Señor, Señor, ¿no?
Y luego el versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, ¿sí? O sea, escuchó el evangelio y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Sí? Aquí muy breve, el que tiene fe edifica sobre la piedra de Cristo y su casa no se cae, ¿no? Quien no tiene fe, quien no cree en Cristo, edifica en otra cosa, en su confianza, en sus habilidades, en lo que fuera, y viene el río con ímpetu y lo derrumba todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la obra importante siempre viene precedida de tener fe y tener salvación, ¿no? Y por último veamos Mateo 5:20, ¿sí? Mateo 5:20. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ¿sí? Aquí hablamos de justicia como pues, la gracia, ¿no? La salvación. Si su salvación no fuera mayor que la que tienen los escribas y fariseos, y además los fariseos y escribas pues hacían muchas obras, ¿no? De las que tenían en su religión y en su tradición, ¿no? Si tu salvación no fuera mayor, no entrarías al reino de los cielos, ¿no? La salvación viene otra vez por fe, ¿no? Entonces, bueno, en resumen de este estudio, si hablamos de muchas cosas, pero si te vas a llevar unos pocos mensajes, algo en resumen, ¿sí? Hay que decir que la vida del creyente, antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo lo escoja a uno, es como la muerte misma, ¿no? La muerte en pecados, ¿no? Solo viene la salvación por un acto de Dios, de manera gratuita, y a esa salvación gratuita le llamamos gracia. Y la salvación viene solo por gracia, y nada más que por gracia. Y al principio por gracia y al final por gracia, ¿sí? Y las obras, si bien son importantes, solo se pueden hacer después de ser salvo, después de tener fe en Cristo, en depositar toda tu confianza y toda tu certeza en que Dios te ama, Dios te salva y Dios dirige tu vida, ¿no? Y entonces solo así podemos hacer las obras preparadas por Dios pues desde su plan original, ¿no? Entonces, ese es el estudio del día de hoy. Yo te pido que te lo apropies, porque son versículos muy bonitos, pero sobre todo que tengas la confianza de tu salvación y que esa salvación, esa confianza te lleve a hacer la buena obra, que es compartir el Evangelio, ¿sí? Apropiate de eso. Si les parece bien, oramos para concluir y seguimos aquí. Padre bendito, Jehová, te queremos dar muchas gracias, Padre, porque cada que leemos y cada que aprendemos de tu palabra, encontramos mensajes que tú nos lo presentas de una forma y de otra, siempre con la intención de que los entendamos y los comprendamos, y que este mensaje que tú diste hoy sea útil para nuestra vida, para nuestra salvación, que sea útil para las personas que aún no te conocen, que si escucharon esta predicación, reflexionen en tu palabra, en esto que está descrito en Efesios 2, del 1 al 10, Padre. Te pido que lo piensen, lo mediten, se reconozcan en los primeros versículos en donde estaban hablando donde tú estás hablando del pasado del creyente. Te pido también, Padre, que quienes ya están en tu familia
se reconozcan también en los versículos donde hablan del presente del creyente, y que ahí también sean fuertes y tengan entendimiento y seguridad de nuestra salvación. Y Padre, también te pido que reconozcan y anhelen este futuro, ¿no? Este futuro que tú lo has descrito para los siglos que vienen, y también de manera inmediata de lo que estamos viviendo, ¿no? En el que tú ya transformaste nuestra vida, tú nos diste nueva vida, tú estás trabajando todos los días con nosotros, y que seamos también propietarios de este futuro. Y por último, Padre, también te pido que sigas trabajando con nosotros, dándonos oportunidades de compartir el Evangelio, que es la buena obra que tú quieres en nuestra vida, y es la razón por la que tú nos has dado por gracia nuestra salvación. Padre, te pedimos todas estas cosas en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.